análisis con dos personas a las que admiro, a las que respeto y que me da mucho gusto que nos acompañen. Es la historiadora Carla Mote. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, muy buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tu paciencia y también gracias por tu paciencia Mario Campa, economista, docente, asesor en políticas públicas y conductor de un espacio en Sin Censura TV que usted puede conectarse, puede sintonizar todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Mi querido Mario Campa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, ¿qué tal? Carla, les saludo con mucho gusto. Oigan, a ver, antes de entrarle al tema de las mujeres que se disputan cargos en esta próxima elección, ¿cómo ven el ambiente? El ambiente pues, con un López Obrador en el centro del proceso. Yo me sorprendo porque si bien Andrés Manuel López Obrador no aparece en la boleta o no aparecerá en la boleta, pues sí es el blanco de las campañas de los X González, de los expresidentes, de los grandes emporios de información, no solamente de México, sino del mundo, y pareciera que la intención es golpear a López Obrador, porque eso le conviene a la alianza putrefacta del PRI-PAN-PRD, y de alguna manera, si cae López Obrador, caen los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cómo ven las cosas, Carla? Inicio contigo. Pues sin duda el presidente de la República termina siendo protagonista de este proceso electoral. Si bien no se disputa él ningún cargo, sí es el líder indiscutible del proceso, digamos, de la llamada Cuarta Transformación, y como tal, pues se asume que pues su liderazgo político es el que está en disputa. Yo veo el fenómeno muy interesante también a la luz de la, digamos, oposición que existió en su momento para que el proceso de consulta por la revocación de mandato se diera de forma al mismo tiempo que este proceso electoral. Recordemos que cuando se dio su discusión en las cámaras, una de las, digamos, mayores argumentaciones en contra de que se realizara este proceso de revocación fue que si su nombre aparecía en las boletas junto con esta elección intermedia, eso implicaría digamos que se favoreciera a los candidatos de su coalición. Entonces, desde ese momento en el que se empezó a discutir, pues con miras a este proceso electoral y a esta innovadora propuesta que es la revocación de mandato, pues ya estaba su nombre protagonizando, digamos, el proceso. Ahora bien, como bien lo comentas, querido Vicente, a mí me da la impresión también de que ante una oposición sin agenda política, cuya, digamos, argumentación o retórica en esta campaña electoral y en este proceso ha sido la de oponerse rotundamente al proceso político implementado por el Partido Morena y por el Proyecto de Nación, pues ellos no tienen, digamos, una serie de propuestas constructivas, sino que su intención, pues, es la de frenar las posibles reformas que puedan venir del Ejecutivo y, pues, tienen esta argumentación de hacer una Cámara plural. Yo creo que es totalmente comprensible a la luz de la historia reciente que se busque, digamos, como oposición, pues tener estos escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues también ahí vienen una serie de engaños porque se habla de que hay un riesgo de dictadura o de que se, digamos, controle al poder legislativo por parte del Ejecutivo de nuestro país, y no, pues se ha observado incluso cómo se han dado las negociaciones en esta 64ª legislatura con una composición en donde no existe una mayoría absoluta, sino una serie de minorías, entre las cuales la minoría mayor, digamos, es la del grupo parlamentario de Morena con sus partidos coaligados.
Entonces, pues digamos que López Obrador está sin duda en el centro del debate público, no es para menos con una figura con ese liderazgo político. Sin embargo, pues sí, creo que mucha gente cae en la trampa retórica de que estamos en riesgo de un nuevo presidencialismo por el hecho de tener pues esta, digamos, posible composición que se está dando a través de las encuestas, a través de esta elección que está ya a punto de llevarse a cabo. Te escucho, Mario Campa, con tu visión, tu análisis. Sí, bueno, Vicente, para el público es importante decirle que estas son una de las elecciones intermedias más importantes en décadas, ¿no? No sé si en la historia, quizás sería mucho decirlo, pero sí en décadas, ¿no? Porque básicamente se espera a pesar de la pandemia, una participación electoral muy alta por al menos 3 motivos. Uno es que ya de por sí venía subiendo esa participación por cuestiones quizá más estructurales que otra cosa, por ejemplo, el envejecimiento de la población. La otra es que hay 15 gubernaturas en juego, a pesar de que únicamente esos estados representan un tercio, un poco menos de un tercio de la población del país, pero un ingrediente muy importante es que hay concurrencia de elecciones, muchas, por ejemplo, alcaldías que se jugaban fuera del calendario federal ahora se empatan para que pues no haya duplicidad de elecciones estatales y federales. Y el tercer gran motivo que hace que se espere una participación muy nutrida es el ambiente político, algunos le llaman de polarización, entre 2 opciones muy claras, ¿no? Una que representa el presidente y su partido, la lucha contra los privilegios, por un México, por supuesto, con una mejor distribución del ingreso y de la renta, de una forma distinta de enfrentar el problema de la inseguridad, del combate a la corrupción, y por el otro lado, pues la opción de la alianza, que agrupa al PRI, al PAN, al PRD, y que se juntaron pues con las cúpulas empresariales para intentar que los partidos tradicionales, para empezar, que mantengan el registro. Algunos dirán, está muy exagerado. No, una baja intención de votos para el PRD, por ejemplo, para la alianza, podría ser que el PRD perdiera su registro, ¿no? Entonces, está en juego incluso la supervivencia de algunos de los partidos chicos, agregaría incluso al PT, y también por otro lado la del PRD, pero además de los partidos de nueva creación. Es importante mencionar esto porque si los partidos de nueva creación no alcanzan el umbral para entrar a la Cámara, para entrar a San Lázaro, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, esos votos básicamente se distribuirían entre la coalición y la alianza proporcional a los votos que obtuvieron. Entonces, si eso no sucede, si los partidos de nuevo registro, y podremos agregar también ahí al PES, no lo obtienen, no conservan su registro nacional, pues entonces estaríamos quizá viendo, eso podría acercar incluso a Morena todavía más a la mayoría absoluta, que es honestamente difícil que la obtenga por una cuestión también un poco de diseño del mismo partido, ¿no? Que en esta elección apostó más para conseguir la mayoría calificada, las 2/3 partes del Congreso, junto a sus 2 aliados, el PT y el Verde, y se dio algunos distritos, candidaturas uninominales para intentar conseguir también más representación plurinominal, a través de la representación plurinominal. Entonces estamos hablando de que Morena tendría una intención de voto incluso superior a lo que obtuvo en el 2018, eso es muy importante decirlo, según múltiples encuestas estaría en un rango de 40, 45, cuando obtuvo el 37 en el 2018, y a pesar de eso podría incluso bajar en escaños por una cuestión de diseño, ¿no? De que mismo Morena cómo planteó esta elección, pero lo que realmente podría estar en juego es esas 2/3 partes, esa mayoría calificada en San Lázaro, ¿no? Pareciera que no aprendemos